Andrew Carnegie, construyendo una nación con puño de acero. De Andrew Carnegie conocemos su obsesión por el dinero, una que lo llevó a ser uno de los hombres más adinerados de la historia. ¿Pero qué cosas no sabemos sobre él? Descúbrelo a continuación. Andrew Carnegie fue uno de los capitanes del capitalismo estadounidense del siglo XIX. Ayudó a construir la formidable industria siderúrgica norteamericana, que lo llevó de ser un joven pobre a uno de los hombres más ricos del mundo. Más tarde, Carnegie, arrepentido por muchos errores cometidos durante su periodo de enriquecimiento personal, regaló su fortuna a instituciones culturales, educativas y científicas para mejorar a la humanidad. Primeros años. Nació en Dunfermline, una ciudad medieval de Escocia, en 1835. Esta ciudad era el centro de la industria del lino en el Imperio Británico, y el padre de Andrew era tejedor, profesión que esperó que su hijo siguiera. Pero la revolución industrial, que más tarde haría de Carnegie un magnate, acabó con el arte del tejido a mano a través de los telares mecánicos impulsados a vapor, los cuales llegaron a Dunfermline en 1847 e hicieron que cientos de tejedores se volvieran prescindibles. En esa situación difícil, la madre de Andrew tuvo que trabajar para apoyar a la familia abriendo una pequeña tienda de comestibles y reparando zapatos. La ambición por ser rico marcó la vida de Carnegie desde muy pequeño. No obstante, también creía en el igualitarismo político, la igualdad que promueve el socialismo, creencia que heredó de su familia, pues su padre, su abuelo y tíos eran radicales escoceses que lucharon para abolir los privilegios heredados y conseguir derechos laborales comunes ante la ley. La madre de Andrew, que temía por la supervivencia de su familia, convenció a todos para que huyeran de la pobreza en Escocia y se asentaran en América, donde parecía haber más posibilidades de surgir. Ella tomó un préstamo de 20 libras para pagar la tarifa del transatlántico y, en 1848, los Carnegie llegaron a Pittsburgh, una ciudad oscurecida por las emisiones de gases de combustión de las fábricas de hierro. Tanto Andrew, de 12 años, como su padre consiguieron trabajo en una fábrica de algodones por $1.20 a la semana que solo alcanzaba para la subsistencia. Más tarde, Andrew trabajó como recadero en la oficina de telégrafos de la ciudad. Era un muchacho trabajador que cumplía sus asignaciones con la máxima eficiencia. Solían pedirle que entregara mensajes al teatro, él se las arregló para hacerlas en las noches y así quedarse a mirar las funciones de sus obras favoritas. En lo que sería una búsqueda del conocimiento y una afición por la lectura, Carnegie también frecuentó una pequeña biblioteca que un benefactor local había dispuesto para muchachos trabajadores como él. Uno de los hombres que Carnegie conoció mientras trabajaba en la oficina de telégrafos fue Thomas A. Scott, quien estaba comenzando su carrera como empresario ferroviario con el ferrocarril de Pensilvania. Scott se encariñó con Andrew, a quien comenzó a tratar de Andy, y lo convirtió en su secretario y telegrafista personal por $35 al mes. Años más tarde, Scott se convirtió en superintendente de la división de Pittsburgh y, al inicio de la Guerra Civil, también conocida como la Guerra de Secesión, en 1861, fue contratado por el gobierno para supervisar los transportes militares en el norte del país. Para entonces, ya Carnegie se había convertido en su discípulo y mano derecha. Corazón de acero. La guerra civil sirvió de impulso para la industria siderúrgica ya que, al tiempo de terminar, se comenzó a demandar más hierro para la reconstrucción y modernización de las vías férreas de todo Estados Unidos. Carnegie vio potencial en esta industria y, deseoso de explorar nuevas posibilidades de negocio en ella, dimitió de su cargo en el ferrocarril de Pensilvania. Fue uno de los movimientos más peligrosos que hizo en su carrera, ya que corría el riesgo de quedar en la ruina, pero al final, resultó ser su decisión más acertada. Giró su atención a la sustitución de puentes de madera por puentes de hierro y, en 3 años, ya contaba con un ingreso anual de aproximadamente $50,000. Carnegie era el más insólito de los gigantes de la industria del siglo XIX. Predicó sobre los derechos de los trabajadores para formar sindicatos y exigir mejoras a sus patronos. Su proyecto más visionario al inicio de su carrera fue la construcción de un puente de 1 kilómetro sobre el río Mississippi para conectar la ciudad de St. Louis con el lejano oeste. Antes ya se habían intentado proyectos de puentes en esa misma zona, pero no se llevaron a cabo porque bloqueaban el acceso de los barcos de vapor o simplemente no soportaban la fuerza de las aguas y se caían. Carnegie supo que para poder lograr un puente lo suficientemente alto y resistente, debía utilizar un material más fuerte que el hierro. Y pensó en el acero, lo cual fue arriesgado pues era muy caro y nunca antes se había utilizado para la construcción de infraestructuras. Aún así, Carnegie, que era un tipo con talento para el discurso, logró convencer a muchos empresarios para que invirtieran en el proyecto. No exento de problemas durante su construcción, y casi a punto de llevar a la quiebra a Andrew,
el puente sobre el Mississippi logró completarse en 1874 y eso no solo catapultó al éxito en el negocio del acero, sino que abrió nuevas posibilidades para la modernización de los Estados Unidos usando ese mismo material para la construcción de edificios. A pesar de haber roto relaciones comerciales con su mentor Thomas Scott, Andrew mantenía su amistad y admiración por él, por lo que constantemente le enviaba cartas para expresarle sus inquietudes y pedirle consejos. En una carta que le escribió a sus 33 años, le dijo que estaba abrumado con el hecho de que ahora su vida transcurría pensando en cómo hacer mucho dinero rápidamente y que estaba evaluando la posibilidad de jubilarse a los 35 años de edad para dedicarse a estudiar y a leer. Sin embargo, Carnegie, que no pudo contra su obsesión por el dinero, no pudo parar. 2 años después de escribir la carta, implementó un nuevo proceso de refinación del acero que fue usado por el inglés Henry Bessemer para aumentar la producción y calidad del rubro. Para eso, volvió a hacer altas inversiones que le supusieron un montón de deudas, las cuales pudo pagar reduciendo los costos de producción. Estas inversiones comenzaron a dar sus frutos con el inicio de la era del acero en los Estados Unidos, que significó la edificación de rascacielos en ciudades como Chicago y Nueva York. Pienso que el genio de Carnegie era, ante todo, su capacidad de prever cómo las cosas iban a cambiar, decía el historiador John Ingram. Cuando veía que algo podía darle una ventaja potencial, estaba dispuesto a invertirlo todo en ello. Carnegie era el más insólito de los gigantes de la industria del siglo XIX. Predicó sobre los derechos de los trabajadores para formar sindicatos y exigir mejoras a sus patronos. Recordemos que su familia paterna luchó por los derechos laborales en Inglaterra. Sin embargo, sus acciones no se correspondían con su retórica, pues los trabajadores de Carnegie Steel Company, a menudo eran sometidos a condiciones infrahumanas. Cuando Henry Frick, mano derecha de Andrew, ocupó el cargo de presidente de la compañía, las jornadas laborales llegaron a ser de 12 horas diarias, 6 días a la semana, bajo supervisión constante. Esto hizo que los trabajadores organizaran una huelga que fue disuelta en el famoso Mestead Strike de 1892, por un grupo de mercenarios conocidos como el Grupo Pinkerton, contratados por Frick para amedrentar a los huelguistas. Ese evento dejó un saldo de 9 obreros asesinados, lo que causó una ola de furia colectiva en Pensilvania que se tradujo en atentados contra Frick y una afectación directa a la reputación de «hombre bueno» que tenía Carnegie. Hacia 1900, Carnegie Steel Company comenzó operaciones en Gran Bretaña, aunque la empresa estaba en serios riesgos financieros y fue cuando el empresario y banquero J. P. Morgan vio una oportunidad para hacerse con ella. Sorprendentemente, Carnegie, que estaba un tanto harto de su vida en los negocios, decidió que le vendería la compañía a Morgan y así tendría más tiempo para compartir con su esposa Louise, con quien se había casado en 1886, y con su hija Margaret. Acordó un precio de $480 millones. Al concretarse la transacción, Andrew se convirtió en el hombre más rico del mundo, con un valor personal que en la actualidad equivaldría a casi 4 veces la fortuna de Bill Gates. Para 1901, a la edad de 61 años, la vida de Carnegie había cambiado drásticamente. Arrepentido de muchas de las cosas que hizo en el pasado para obtener su dinero, decidió pasar el resto de su vida haciendo obras de caridad, utilizando su fortuna para ayudar a muchas personas. Andrew creía que los que tienen grandes riquezas deben ser socialmente responsables. Al ser un fanático de la lectura, empezó por donar dinero a la Biblioteca Pública de Nueva York para que ésta pudiera abrir más sucursales. En 1904, fundó el Instituto Carnegie de Tecnología en Pittsburgh, que ahora es conocido como la Universidad de Carnegie Mellon. Al año siguiente, creó la Fundación Carnegie para el Progreso de la Enseñanza. Creó la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en 1910. Hizo otras numerosas donaciones, y se dice que más de 2.800 bibliotecas se abrieron en Estados Unidos gracias a su apoyo financiero. Además de sus intereses comerciales y de caridad, Carnegie disfrutó de viajar y conocer a figuras líderes en muchos campos. Era amigo de Matthew Arnold, Mark Twain, William Gladstone y Theodore Roosevelt, a quien supuestamente ayudó para que consiguiera la presidencia de los Estados Unidos. También escribió varios libros y numerosos artículos. En su artículo de 1889, llamado Riqueza, expuso que los que tienen grandes riquezas deben ser socialmente responsables y utilizar sus activos para ayudar a otros. El tema se extendió en un libro que publicó en 1900, llamado El Evangelio de la Riqueza. Murió en 1919, en Lenox, Massachusetts, a la edad de 83 años, y hasta el sol de hoy es recordado como uno de los grandes empresarios responsable del impulso a la modernidad. Frases célebres de Andrew Carnegie. Capitalismo es convertir lujos en necesidades. El hombre que muere rico, muere desgraciado. El primero consigue la ostra, el segundo la concha. La lección de Andrew Carnegie,
El Evangelio de la riqueza. La historia de Andrew Carnegie es una lección poderosa y contradictoria sobre el capitalismo, la ambición y la responsabilidad social. 1. La dualidad del éxito. La principal enseñanza es la profunda dualidad de un hombre. Carnegie demostró que el éxito monumental, aunque puede ser impulsado por una visión de progreso, prever el futuro del acero y la modernización, a menudo viene acompañado de un alto costo moral. El implacable industrial, su obsesión por el dinero lo llevó a la cúspide, pero también lo convirtió en un empleador despiadado, cuyas acciones, especialmente durante la huelga de Homestead, contradecían directamente sus ideales igualitarios de juventud. La lección: el poder y la riqueza pueden corromper y forzar compromisos éticos, demostrando que la construcción de un puño de acero para una nación a veces requiere un corazón de acero en los negocios. 2. El deber de la distribución. La enseñanza más duradera y que define su legado es la que él mismo articuló en El Evangelio de la riqueza. El propósito de la vida no es la acumulación, sino la distribución. La redención a través de la filantropía. Carnegie creía que el capitalista tenía dos fases en la vida, la de enriquecerse y la de utilizar esa riqueza para el bien común. Su arrepentimiento tardío y su esfuerzo por regalar casi toda su fortuna, financiando miles de bibliotecas, universidades e institutos de paz, subraya la creencia de que la riqueza personal debe ser socialmente responsable. La máxima, su frase, el hombre que muere rico, muere desgraciado, es la clave de su enseñanza final. La verdadera medida de un hombre de negocios no es cuánto acumula, sino la sabiduría con la que administra su fortuna para mejorar a la humanidad. En resumen, la vida de Carnegie enseña que la ambición puede ser una fuerza para la construcción nacional, pero debe ser equilibrada con un sentido de responsabilidad y que la verdadera grandeza se encuentra